soy yo. Buenas tardes muchachos, esta es la primera guía del periodo 4 para los grados décimo. Vamos a hablar de funciones inorgánicas y especialmente de óxidos. Entonces vamos a relacionar los grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Vamos a identificar cuáles son las funciones inorgánicas y especialmente en esta guía la función óxido, y vamos a aprender a nombrarlos de acuerdo a las nomenclaturas establecidas. Al final se proponen unos ejercicios para realizar después de ver la explicación de la guía. Entonces, las funciones químicas inorgánicas, ¿qué es una función química? En química, el grupo de algunas sustancias compuestas que poseen propiedades químicas semejantes, denominadas propiedades funcionales, reciben el nombre de función química. Cuando un determinado compuesto con características como acidez o basicidad, solubilidad en agua, reactividad, de acuerdo con determinada función química, se dice que ésta pertenece a esta función química. Las funciones químicas son divididas de acuerdo con la división clásica de la química, divididas en óxidos, ácidos, bases y sales. Como les decía, en esta guía vamos a empezar con los óxidos. El criterio de clasificación de una sustancia es una de esas funciones, es el tipo de iones que se forman cuando ella está disuelta en agua. Entonces, para identificar las funciones químicas inorgánicas, vamos a establecer cómo se forman y cuáles son las características de estos compuestos. Vamos a tener en cuenta el número de oxidación. Recuerden que nosotros en la guía anterior habíamos trabajado con la estructura de Lewis, donde representábamos de forma gráfica los electrones que estos podían compartir. Ya lo vamos a hacer de forma más matemática, una manera más sencilla, teniendo en cuenta los números de oxidación. El número de oxidación se escribe de la siguiente manera: puede ser positivos, pueden ser negativos. Los números de oxidación, también llamados valencias o estados de oxidación, así lo van a encontrar en las tablas periódicas, son números enteros que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. ¿Listo? Entonces vamos a tener muy en cuenta los números de oxidación. Esto lo vamos a encontrar en las tablas periódicas y después con los ejemplos se van a dar cuenta cómo funcionan y cómo se utilizan. Entonces, bueno, estas son las funciones inorgánicas explicadas de una manera general. Los óxidos tienen esta misma estructura. Los óxidos se forman con un elemento y el oxígeno. Están representados como un elemento cualquiera de la tabla periódica, porque los óxidos se pueden formar con cualquier elemento de la tabla periódica más el oxígeno. ¿Qué ven ustedes ahí como X o Y? Son subíndices que indican los números de átomos. Pero los óxidos, que siempre van a estar organizados de esa manera, por eso son funciones inorgánicas, porque nosotros lo vamos a aprender a representar de esta misma forma. No es primero el oxígeno, es primero el elemento y luego el oxígeno. Entonces hay dos tipos de óxidos. Nosotros ya vimos la tabla periódica, ya identificamos cuáles son metales y cuáles son no metales, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de óxidos: los óxidos ácidos, que ya es elemento de la tabla periódica, es un elemento no metal con el oxígeno. Entonces, cuando se mezcla un elemento no metal con el oxígeno, estamos hablando de óxidos ácidos. ¿Y cómo es su compuesto? Entonces, es el elemento no metal con el oxígeno. Entonces ya sabemos que esas letricas X, Y o Z van a representar un número entero que nos indica cuántos átomos hay del elemento, en este caso no metal, y cuántos átomos hay del oxígeno. El otro tipo de óxidos son los óxidos básicos, que son formados por un elemento metal que está representado con la M y el oxígeno, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos tipos de óxidos. Entonces recordemos, los óxidos, que es lo que vamos a ver en esta guía, siempre son la mezcla de un elemento con el oxígeno, y nosotros vamos a aprender a diferenciarlos de acuerdo de cómo es el elemento. Si el elemento es un elemento no metal, entonces va a formar un óxido ácido. Y si el elemento es un elemento metálico, va a formar óxidos básicos. Entonces resulta que los óxidos reaccionan cuando se mezclan con el agua. Entonces vamos a ver primero los óxidos ácidos. Si mezclamos un óxido ácido con el agua, vamos a formar ácidos oxácidos. ¿Y cómo es la representación de los ácidos oxácidos?
tiene un hidrógeno inicialmente, todos los ácidos empiezan con hidrógeno, por eso cuando hablamos de funciones inorgánicas o de funciones químicas, hablamos de unas características que identifican estos compuestos. Entonces, ¿cómo identificamos los óxidos? Porque siempre son un elemento con el oxígeno, ¿cierto? Entonces ya sabemos que dependiendo del elemento, si es un no metal es un óxido ácido y si es un metal es un óxido básico. Entonces, estamos en los óxidos ácidos mezclados con el agua, vamos a obtener ácidos oxácidos. ¿Cuál es la estructura entonces de un ácido oxácido que nos va a permitir diferenciarla de un óxido? Todos los ácidos empiezan con hidrógeno. Hidrógeno, no metal, los ácidos solamente los forman los no metales, el no metal y el oxígeno, porque este proviene de un óxido, ¿cierto? Entonces, su estructura para reconocerlo es hidrógeno, no metal y oxígeno. Ya sabemos entonces que X, Y y Z son subíndices que van a tener un valor entero indicando el número de átomos. Los óxidos básicos también reaccionan con el agua, pero ya no van a formar ácidos, sino que van a formar hidróxidos. El hidróxido lo vamos a identificar porque tiene un grupo OH. Siempre va a estar el grupo OH, así como está representado entre paréntesis. Y la estructura de un hidróxido es el metal, porque los hidróxidos solamente lo forman metales, el metal con el OH, que siempre va a estar esa molécula juntica de esa manera, OH, y se llama grupo hidroxilo. Existen otros tipos de ácidos. Los ácidos hidrácidos, que son formados por hidrógeno y un no metal. En este caso, como no proviene de un óxido, no tiene oxígeno, pero eso lo vamos a tratar detalladamente en las siguientes guías. Acá les estoy mencionando todas las funciones inorgánicas que vamos a trabajar, pero hoy en esta guía vamos a trabajar solamente los óxidos, que es importante conocerlos, formarlos y saberlos nombrar, porque de ahí dependen todas las otras funciones inorgánicas que vamos a ver. Entonces resulta que los ácidos oxácidos y los hidróxidos, o los ácidos con los hidróxidos, reaccionan para obtener un compuesto que denominamos sal, y tiene una formación diferente. Tiene el metal del hidróxido, el no metal del ácido, y si viene de un ácido oxácido tiene oxígeno, ¿cierto? También en los ácidos hidrácidos reacciona con los hidróxidos para producir sal más agua. Se me olvidó poner ahí el agua, siempre, pero eso lo vemos más detalladamente en las otras guías. Como es un ácido hidrácido que se forma solamente de hidrógeno y un no metal, y esos no metales también tienen unas características especiales, no son cualquier no metales, forma también sal, pero mira que esta sal no tiene oxígeno. ¿Por qué? Porque es que no provenía de un ácido oxácido que tenía oxígeno. Este ácido hidrácido no tiene oxígeno. Entonces esa es la manera de diferenciar un ácido hidrácido con un ácido oxácido. Entonces nos vamos a enfocar en los óxidos. Entonces ya sabemos que vamos a obtener dos tipos de óxidos: ácidos, si es un no metal con el oxígeno, y óxidos básicos, si es un metal con el oxígeno. Entonces, ¿qué propiedades tienen los óxidos? Un óxido es un compuesto binario que contiene uno o varios átomos de oxígeno y otro elemento. Lo que yo les decía, siempre va a ser un elemento con el oxígeno. Existe una gran variedad de óxidos, algunos de los cuales pueden encontrarse en estado gaseoso, otros en estado líquido y otros en estado sólido a temperatura ambiente. Casi todos los elementos forman combinaciones estables con oxígeno y muchos en varios estados de oxidación, con esos números de oxidación que son los que van a involucrarse en la formación de compuestos, en este caso de formación de óxidos. No me voy a extender acá porque ustedes van a consultar algunos óxidos, para qué sirven, ¿cierto? El nombre de los óxidos y para qué sirven, en qué utilidad se le da. Entonces, en general, los óxidos se pueden sintetizar directamente mediante procesos de oxidación, por ejemplo, óxidos básicos con elementos metálicos, los que les decía ahorita, alcalinos, alcalinoterros o metales de transición como el magnesio. Entonces, mire, el magnesio más el oxígeno produce un óxido de magnesio. O bien óxidos ácidos con elementos no metálicos como el fósforo. En este caso se mezcla el fósforo con el oxígeno para producir óxido de fósforo, que ya vamos a aprender también nosotros a nombrarlos y a formarlos.
No se preocupen por estos valores grandes que aparecen acá, que son coeficientes, eso lo vemos más adelante. Ahora lo que nos interesa a nosotros son los números de oxidación. Entonces vamos a empezar con la primera nomenclatura. Hay tres maneras de nombrar los óxidos. La primera nomenclatura es la nomenclatura tradicional o IUPAC, que depende de los números de oxidación. Entonces, si tiene un número de oxidación, tiene una forma de nombrarse. Un prefijo es algo que va al inicio del nombre y un prefijo es algo que va al final del nombre. Entonces terminaría en ico para un solo número de oxidación. Si tenemos dos números de oxidación, no se preocupen que ahorita más adelante vemos los ejemplos y entonces se van a dar cuenta. Tenemos que identificar para dos números de oxidación cuál es el número menor y cuál es el número mayor. Si el número mayor no tiene prefijo, o sea, no tiene algo que va al inicio de la palabra, solo tiene sufijo, algo que va a la terminación de la palabra. El menor terminaría en oso y el mayor terminaría en ico. Para tres números de oxidación, entonces tenemos el menor, ya sí tiene un prefijo, algo que va al inicio de la palabra, hipooso. El segundo terminaría en oso, no tiene prefijo, y el tercero tampoco tiene prefijo, solamente terminación en ico. Y para cuatro números de oxidación, ustedes se van a dar cuenta que en la tabla periódica vamos a encontrar algunos elementos que tienen más de cuatro números de oxidación. Nosotros vamos a trabajar únicamente con cuatro números de oxidación. En las tablas periódicas también hay diferencias en esos números de oxidación. Por eso cuando ustedes hagan sus ejercicios deben poner el elemento con los números de oxidación que aparecía en su tabla periódica para yo poder revisar. Porque de pronto la mía tiene alguna variación. Entonces, para cuatro números de oxidación, entonces tenemos el menor número, el segundo, el tercero y el mayor. Entonces, el menor tiene prefijo y sufijo, hipooso, el segundo no tiene prefijo, solo terminación en oso, el tercero solamente terminación en ico, y el mayor sí tiene algo que se pone al inicio de la palabra que sería per, y algo que tiene al final que sería ico, también la misma terminación. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Si ustedes buscan el sodio en la tabla periódica, vamos a ver que solamente tiene un solo número de oxidación. Como solamente tiene un número de oxidación, es con ese único número de oxidación que puede formar un compuesto. O sea que el sodio solamente puede formar un compuesto, en este caso solamente puede formar un óxido. El sodio es un compuesto metálico, entonces este óxido de sodio va a ser un óxido básico. Entonces, ¿qué hacemos? Los números de oxidación siempre van en la parte de arriba del compuesto. ¿Para qué? Para nosotros balancearlo. ¿Recuerdan cuando nosotros hacíamos la ley del octeto para que alcanzara los 8 electrones y alcanzara estabilidad? Pues nosotros ya no lo vamos a hacer de esa manera, sino que vamos a hacer balance de cargas para que esa suma y esa resta nos dé igual a 0. Con eso nosotros garantizamos la estabilidad del compuesto. Entonces nosotros solamente tenemos que buscar el número de oxidación del elemento que acompaña el oxígeno, porque el oxígeno siempre trabaja con número de oxidación -2. Entonces nosotros no tenemos que buscar el oxígeno porque ya sabemos, siempre el oxígeno va a trabajar con número de oxidación -2. Entonces en este caso, +1 menos 2 me daría un número negativo, me daría -1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner un subíndice. Este subíndice lo que me va a hacer es garantizar que este subíndice multiplica el número de oxidación, 2 por 1 me daría +2, aquí hay un subíndice que no se pone, pero es 1, ¿cierto? 1 por -2 me daría -2, más 2 menos 2 me da igual a 0. Entonces vuelvo a repetir, que esto a veces ocasiona un poquito de confusión. Entonces los números de oxidación son números enteros, pueden ser positivos o negativos, y se ponen arriba de cada uno de los elementos. El sodio solamente tiene un número de oxidación, solamente puede formar un compuesto. Y el oxígeno sabemos que siempre va a trabajar con -2. Esta es la forma de organizar los óxidos. Recuerden que siempre va el elemento inicialmente y de segundo va el oxígeno. Siempre es así, esa es la estructura adecuada. Entonces nosotros tenemos que poner subíndice. Este numerito de acá lo ponemos para garantizar que sea el balance de cargas, sea un compuesto estable y nos dé siempre como sumatoria, en este caso es una suma y una resta, nos da igual a 0.
Este subíndice multiplica al número de oxidación del mismo elemento. Recuerde que el subíndice lo que me indica es el número de átomos. ¿Cuántos átomos de sodio y cuántos átomos de oxígeno? Tenemos 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Ese 2 multiplica el número de oxidación del mismo elemento, del sodio. 2 por 1 me da más 2, y aquí tenemos un 1 que no se pone. 1 por menos 2 me daría menos 2, más 2 menos 2 me da igual a 0. Entonces estoy garantizando la estabilidad, este compuesto sí existe, y como solamente tiene un número de oxidación, si nos devolvemos, vemos que solamente tiene terminación en ico. Entonces, ¿cómo se nombran los óxidos con esta nomenclatura? Primero tiene que ir la palabra óxido, porque estamos hablando de óxidos, estamos trabajando con óxidos, y se pone la palabra del elemento que acompaña al oxígeno, que en este caso es el sodio, pero tiene una terminación en ico porque tiene un solo número de oxidación. Entonces sería óxido sódico. Ahí le resalto la terminación en ico para un solo número de oxidación. Para 2 números de oxidación, miramos el cobre. El cobre en mi tabla periódica yo encontré que trabaja con 1 y con más 1 y con más 2, o sea que forma 2 compuestos, uno que trabaja con más 1 y uno que trabaja con más 2. Entonces, como siempre, nosotros tenemos que garantizar que esto me dé igual a 0, este balance de cargas, la multiplicación del subíndice por el número de oxidación más la multiplicación del subíndice por el número de oxidación me dé igual a 0. Entonces, como en el anterior, nosotros teníamos que poner un 2 acá, 2 por 1, 2, menos 2 igual 0, ¿cierto? Tengo que poner un número que multiplicado por 1 me dé 2, porque más 2 menos 2 me da igual a 0, ¿cierto? Y el otro compuesto sería con el 2, entonces más 2 menos 2 me da igual a 0, no tengo que poner subíndice, ¿cierto? Si yo pusiera, por ejemplo, un 2 y un 2, sí me daría 2 por 2, 4, 2 por menos 2 menos 4 igual a 0, pero uno debe poner el menor valor de su índice posible. Entonces nos devolvemos nuevamente para las tablitas. Esas tablitas es muy bueno que la tengan a la mano. Entonces, para 2 números de oxidación, entonces tenemos que mirar quién es el menor que termina en oso y quién es el mayor que termina en ico. Entonces usted mira quién es el menor de 1 y 2, 1. Entonces el que trabajó con más 1, ya balanceado con las cargas correctamente que me da igual a 0, siempre empezamos con óxido, y su terminación como es el menor en oso, entonces de cobre, cuproso. Como este es el mayor, termina en ico, entonces óxido cúprico, de acuerdo a las tablitas que tenemos. Entonces, para 3 números de oxidación, entonces yo busqué en mi tabla periódica un elemento que tuviera 3 números de oxidación y encontré el fósforo. El fósforo tiene 3, 4 y 5, o sea que puede formar 3 compuestos. Uno que trabaje con 3, uno que trabaje con 4 y uno que trabaje con 5 números de oxidación, ¿cierto? En este caso tenemos 3 números de oxidación, el 3, el 4 y el 5. Y estos son los electrones que estos compuestos van a interactuar. Entonces el oxígeno, sabemos, siempre trabaja con menos 2. Entonces, como acá tenemos un valor impar y acá un valor par, siempre tenemos que buscar ese valor que nos dé el mismo número. Entonces, a veces lo que dicen es que intercambian, pero a mí no me gusta decirles que intercambian porque no siempre que intercambian les va a dar. Pero cuando es un número impar, sí les va a dar así. Entonces ponen el 2 acá y el 3 acá. Entonces 2 por 3, 6. 3 por menos 2 menos 6 es igual a 0. Porque usted no va a encontrar un número que multiplicado por menos del 3, porque 3 es un número impar. Entonces aquí, este es el menor de 3. Ahorita nos devolvemos en la tablita. Entonces aquí tenemos el fósforo que trabaja con 4, oxígeno menos 2. Entonces, como esto es un número par, si usted sí encuentra un número que multiplicado por menos 2 le dé 4, menos 4, ¿cierto? 2 por menos 2 le da menos 4. Aquí hay un 1. 1 por 4, 4. 2 por menos 2, menos 4. 4 menos 4 igual a 0. Eso se llama balance de carga. Siempre tenemos que garantizar que dé 0. Ahorita miramos la tablita para que identifiquemos cómo se deben nombrar. Primero estoy organizando los compuestos. Entonces el que trabaja con 5, más 5 menos 2, entonces nuevamente el 5 es un número impar. No vamos a encontrar un número que multiplicado por menos 2 me dé 5. Entonces, ¿qué hacemos? Como que intercambiamos, ¿cierto? Entonces, como acá es un 2, entonces pongo el 2 acá, 2 por 5, 10. 5 por menos 2 menos 10 y me da igual a 0.
Entonces vamos nuevamente a las tablitas que ya conocíamos. Mira, para 3 números de oxidación, el menor tiene un prefijo y un sufijo hipo-oso, el segundo termina en oso y el tercero termina en ico sin prefijos. Entonces, ¿cómo se nombra? Óxido, porque estamos hablando de óxido, es la primera palabra. Óxido para el menor de 3, hipofosforoso. Ahí le señalo el prefijo y el sufijo. Para el que trabaja con 4, que sería el segundo, óxido fosforoso. Y el tercero, que sería el 5, sería óxido fosforoso, ¿cierto? El que trabajó con 5, óxido fosfórico. Entonces, para 4 números de oxidación, entonces vamos primero, miremos la tablita. Para 4 números de oxidación sería el menor, el segundo, el tercero y el mayor. El menor, hipooso, el segundo termina en oso, el tercero termina en ico y el mayor tendría prefijo per y sufijo ico. Vamos a ver entonces el ejemplo. Entonces, el cloro tiene 4 números de oxidación, el 1, o sea que forma un compuesto cuando trabaja cloro con 1, el 3 forma un compuesto cuando trabaja con 3, el 5 forma un compuesto cuando trabaja con 5, el 7 forma un compuesto cuando trabaja con 7. Como el oxígeno siempre trabaja con -2, entonces recuerden, hacemos el balance de carga, estos subíndices los ponemos nosotros, para que me garantice que este valor siempre va a dar igual a 0, 2 por 1, 2, acá es 1, 1 por -2, -2, más 2, -2 igual 0. Ya acá no hice pues estas resticas porque ya creo que ustedes ya entienden qué es lo que tenemos que hacer acá. Entonces acá, como es un número impar, nunca vamos a encontrar un número que multiplicado por 2 me dé 3, entonces tenemos que como que intercambiarlo acá. 2 por 3, 6, 3 por -2, -6, 6 menos 6 igual 0. Acá el 5, un número impar, entonces lo mismo, intercambiamos. 2 por 5, 10, 5 por -2, -10, 10 menos 10 igual 0. 7 es un número impar, entonces intercambiamos. 2 por 7, 14. 2 por 7 por -2, -14, 14 menos 14 igual 0. Entonces, el primero de 4, óxido hipocloroso, eso lo tienen en la tablita, no es sino que esas tablitas las saquen pues como para tenerlas a mano, que también va a ser una herramienta de trabajo. El segundo de 4 termina en oso solamente, esto es óxido cloroso. El tercero de 4, óxido clórico, termina solamente en ico. El cuarto número de oxidación sí tiene un prefijo y un sufijo. Entonces, óxido perclórico, ¿cierto? Se le pone el per y la terminación en ico. Entonces, esta es la nomenclatura tradicional. Entonces, la nomenclatura sistemática, ya así tengamos nosotros que hacer el balance de cargas, porque los números de oxidación siempre se utilizan, nosotros lo que vamos a contabilizar acá es número de átomos, o sea, los subíndices, los números que van abajo. Y tenemos unos prefijos, o sea, algo que va al inicio de la palabra, dependiendo del número de átomos. Entonces, para 1 mono, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona y para 10 deca, que estos pues son los más utilizados. Entonces vamos a hacer los mismos ejemplos que ya teníamos, pero vamos a nombrarlos con esta nueva nomenclatura. Entonces recuerden, los números de oxidación siempre hay que ponerlos. El sodio trabaja con 1, es un metal, el cobre también es un metal, o sea que estos óxidos son óxidos básicos, recuerden eso. Siempre debemos hacer el balance de cargas que nos dé igual a 0. Entonces miren, el óxido tiene como número subíndice 1, ¿cierto? O sea que tiene un átomo, entonces decimos monóxido porque el 1 es monóxido de, ¿cuántos átomos de sodio hay? 2, entonces disodio, ¿cierto? Así yo hice el balance de cargas, lo que yo estoy contando acá son estos subíndices, o sea el número de átomos. El cobre tiene 2 números de oxidación, entonces forma 2 compuestos. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 1, entonces monóxido de, ¿cuántos cobres? 2, dicobre, porque el 2 lo ponemos como di. Acá, más 2 menos 2 me da igual a 0, no hay subíndices, pues es 1 que no se pone. Entonces, un átomo de oxígeno, entonces monóxido de, ¿cuántos átomos de cobre? 1, monocobre. Para el fósforo, entonces el fósforo y el cloro son elementos no metales, entonces estamos formando aquí óxidos ácidos.
Los óxidos, lo único que usted debe identificar quién es metal o no metal para identificar cuál es el óxido ácido y básico, pero el resto se hace igual, ¿cierto? No tenemos acá para nombrarlos diferentes, sino que nosotros sí debemos identificar. Entonces acá vamos a contabilizar cuántos átomos de oxígeno hay acá. 3, trióxido, esto ya lo hicimos en el anterior, estamos utilizando los mismos compuestos que hicimos en el anterior, simplemente nombrándolos con esta nomenclatura sistemática. ¿Qué contamos? Son números de átomos, o sea que tenemos en cuenta los subíndices después de haber hecho el balance de cargas. Entonces 3 átomos de oxígeno, trióxido de, ¿cuántos átomos de fósforo? 2, difósforo. Oxígeno, ¿cuántos átomos? 2, dióxido de, ¿cuántos átomos de fósforo? 1, monofósforo. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 5, pentaóxido de, ¿cuántos átomos de fósforo? 2, difósforo. Para el cloro, entonces mire, 4 números de oxidación, cada uno forma un compuesto. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno? 1, monóxido. De cloro, 2, monóxido de dicloro. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 3, trióxido de, ¿cuántos átomos de oxígeno? 2, dicloro. 5, pentaóxido de dicloro, tiene 2. 7 de oxígeno, heptaóxido de dicloro, ¿cierto? Entonces simplemente mirar cuántos átomos tiene y miramos la tablita. Es otra tablita que deben tener a la mano para trabajar. Y la última nomenclatura, que es la nomenclatura más sencilla, es simplemente tener en cuenta el número de oxidación con el que trabajó el elemento que acompaña al oxígeno y ponerlo entre paréntesis en número romano. Entonces, como siempre, tenemos que hacer el balance de carga, ¿cierto? Para garantizar que nos dé igual a 0, o sea, siempre tenemos que poner los subíndices. Entonces, como el sodio solamente tiene este número de oxidación, entonces óxido de sodio, entre paréntesis pongo el número romano del número de oxidación, 1. El cobre, recuerden que estos son los mismos compuestos que ya trabajamos, ya hicimos los balances, ya sabemos cómo se hacían. Entonces el cobre tiene 2 números de oxidación, forma 2 compuestos, acá los tenemos los dos. Óxido de cobre 1 porque trabajó con 1, óxido de cobre 2 porque trabajó con 2. Entonces es muy sencillo, solamente poner en paréntesis el número romano. El fósforo, 3 números de oxidación, forma 3 compuestos. Entonces, óxido de fósforo 3 porque trabajó con 3, óxido de fósforo 4 porque el número de oxidación era 4 y óxido de fósforo 5 porque su número de oxidación era 5, ¿cierto? Solamente poner los números de oxidación con el que trabajó. El cloro, 4 números de oxidación, o sea que forma 4 compuestos con cada uno de ellos. Entonces aquí trabajó con 1, óxido de cloro 1, trabajó con 3, óxido de cloro 3, trabajó con 5, óxido de cloro 5, trabajó con 7, óxido de cloro 7. Entonces estas son las 3 nomenclaturas para óxidos que también vamos a utilizar para ácidos y para hidróxidos. Pero por el momento entonces nos vamos a preocupar por los óxidos. Entonces ya los ejercicios, ¿qué tienen que hacer?